Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Nini. Hoy vamos a estar elaborando una deliciosa receta de galletas de granola. Esta receta es muy fácil si estamos cortos de ingredientes en casa y queremos variar un poquito. Entonces, estas galletas son ideales para ustedes si lo que quieren es un antojo rápido para la hora de café con pan. Acompáñenme a hacer esta receta. Para esta deliciosa receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Here I have listed all the ingredients for you to prepare everything at home. Miren amigos, todos los ingredientes para esta receta ya los tienen en casa. Manos a la obra, preparemos todos los ingredientes para que sea más fácil al momento de preparar sus galletitas. Bueno, vamos a comenzar mezclando las dos azúcares con nuestra mantequilla derretida. Si no tienen mantequilla, pueden utilizar margarina, pero la mantequilla le da más sabor. Cuando esté bien incorporado, vamos a agregar la vainilla y luego nuestro huevo. Y vamos a mezclar muy bien hasta que esté bien incorporado, de esta manera. A continuación, en otro tazón, vamos a cernir nuestra harina con nuestros ingredientes secos. Esto es para evitar grumitos como los que ven acá. Cuidadosamente, en 3 partes, vamos a mezclar la harina con nuestra pasta, la que hemos hecho anteriormente. Y van a ver cómo cambia el color. Miren qué belleza de masa. Al final les va a lucir de esta manera, pero no olviden mezclar bien desde el fondo hacia arriba. Por último, otra vez, en 3 partes, vamos a incorporar la granola. Mi granola era bien recia, tenía pasas y nueces. Ustedes pueden utilizar la que tengan en casa. Esta receta también aplica para avena, pero yo solo tenía granola. Una vez nuestra masa esté lista, con la ayuda de una cuchara o con la ayuda de nuestras manos, vamos a hacer bolitas y los vamos a colocar en nuestro molde para galletas. Siempre recuerden utilizar papel encerado y dejar distancia entre cada galleta. Vamos a hornear por 12 minutos a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Una vez estén fuera del horno, permitan que las galletas se enfríen y luego prepárense para disfrutar estas galletas. Son tan suavecitas y deliciosas, pero sobre todo son tan fáciles de preparar. Esta receta es ideal para los niños o para los adultos mayores porque no pierde el sabor a pesar de tener menos azúcar. ¡Wow! Yo sí que me chupé los dedos, amigos, de bocado en bocado. Recuerden suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos hasta la próxima.